Esta clase es para apoyar la actividad número 3 sobre clasificación de la materia. Primero, recordemos qué es el concepto de materia. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Vamos a ver cómo se clasifica la materia. Primero tenemos dos grandes categorías, que son las sustancias puras y las mezclas. Dentro de las sustancias puras vamos a conocer a los elementos compuestos. Algunos ejemplos de los elementos son el oxígeno, oro, hierro, nitrógeno, partículas de cobre. En realidad es toda la tabla periódica de elementos. Compuestos: sal, azúcar, bicarbonato de sodio, agua, dióxido de carbono. Y en las mezclas tenemos de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Algunos ejemplos de mezclas homogéneas: agua potable, aire, acero, salmuera, café. Heterogéneas: polvo, arena, galletas con chip de chocolate, vinagreta. ¿Qué diferencia hay entre esta agua y esta agua? Bueno, aquí nos referimos al compuesto de agua formado por H2O. El agua potable no solo tiene H2O, sino que también tiene cloro. Es uno de sus principales componentes que se utiliza como desinfectante. Vamos con las sustancias puras. Es materia, ¿cierto?, cuya composición química es definida y es constante. No se pueden separar por medios físicos en componentes más simples. Los elementos. Está compuesto por el mismo tipo de partículas o de átomos. No se pueden separar químicamente en sustancias más simples. Por ejemplo, tenemos el nitrógeno molecular, que este nitrógeno lo encontramos en el aire que estamos respirando en este momento, que está formado por dos partículas de nitrógeno. Tenemos el ozono, que tiene 3 partículas de oxígeno, el fosfato, que es importante para la alimentación de las plantas y se encuentra en el suelo, que tiene 4 átomos de fósforo. Los compuestos. Está formado por 2 o más elementos distintos. Y aquí es la diferencia. Los compuestos tienen elementos diferentes y se pueden separar químicamente en sustancias más simples. Aquí tenemos hidrógeno, tenemos cloro, acá tenemos el agua, ¿cierto? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Acá tenemos el amonio y acá tenemos el ácido sulfúrico. ¿Se dan cuenta? Hay 2 hidrógenos, tenemos 1 azufre y tenemos 4 oxígenos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos oro puro, hay un elemento, tenemos helio, que está al interior de estos globos, un elemento. Tenemos carbono, que está contenido acá en la mina de grafito. Son elementos estos ejemplos por separado porque no tienen elementos distintos, ¿cierto? Aquí hay oro, helio, carbono. Si lo representáramos como moléculas, ¿cómo se vería esto? Por ejemplo, el oxígeno molecular, que es la forma gaseosa en la que nosotros respiramos, está compuesto, ¿cierto?, de 2 oxígenos, el mismo elemento, solamente que está unido por un doble enlace. El oro sólido está compuesto por un solo elemento, ¿cierto?, que es oro. Y bromo líquido, que sale aquí como ejemplo, ¿cierto? También tenemos un tipo de elemento. Veamos ejemplos de compuestos. Agua pura. Tenemos 2 elementos, hidrógeno y oxígeno, entonces automáticamente es un compuesto. Acá tenemos sodio, cloro, esta es la sal de mesa, también pasa a ser un compuesto. Metano, que se utiliza como combustible. Igualmente tenemos carbono y tenemos hidrógenos rodeando. Si lo viéramos como moléculas, el agua líquida podemos ver, ¿cierto?, 2 elementos distintos. En el dióxido de carbono vemos 2 elementos distintos y en el metano de igual forma. Mezclas. Son combinaciones de 2 o más sustancias puras que no reaccionan entre sí y se pueden separar por medios físicos. Tenemos las mezclas homogéneas, donde vamos a ver las amalgamas y aleaciones.
Las mezclas homogéneas, sus componentes están distribuidos de forma tan uniforme que a simple vista yo no puedo distinguir sus componentes. Las mezclas heterogéneas, en cambio, sus componentes no tienen distribución uniforme y yo a simple vista veo que están formados por más componentes. Las mezclas heterogéneas se clasifican: suspensión, que está formada por un líquido y por pequeñas partículas insolubles, ejemplo, jugos de fruta y sangre. Coloide, está compuesto por partículas más pequeñas en una suspensión, ejemplo, leche, mayonesa. Tenemos entonces ejemplos de mezcla: agua de mar, aire, jugo de naranja. ¿Cómo veríamos una mezcla en moléculas? Si se dan cuenta, aquí hay una gran cantidad de moléculas. Aquí en este esquema nos está mostrando y podemos identificar qué lo compone. Pero si nosotros vemos a simple vista sal disuelta en agua, no podemos distinguir, ¿cierto?, la sal del agua porque se disuelve en ella. El latón es una aleación que sirve para hacer tuberías y para hacer joyería. Y acá tenemos una muestra de aire que sería dióxido de carbono con oxígeno. También sería una mezcla que a simple vista no podríamos ver. Mezclas homogéneas. Nosotros observamos el vinagre, no distinguimos sus componentes. Lo mismo ocurre con el aire, agua con sal, agua con azúcar, agua con café, acero, jabón, agua potable. Amalgama. Son dos o más metales mezclados. Y aquí cuando hablamos de amalgama, hablamos de el mercurio que en estado líquido se mezcla con un sólido. Las amalgamas ya se han dejado de usar debido a que el mercurio es tóxico. Antiguamente, ¿para qué se usaban las amalgamas? Para hacer tapaduras de caries. Probablemente ustedes no las conocen. Se las voy a mostrar en fotografías. Aquí está. ¿Ya? Estas eran las amalgamas, que era mercurio mezclado con estaño, cobre u otro metal, y que se usaba para tapar caries. Y también antiguamente se usaba para hacer monedas. Aleaciones. Es una mezcla homogénea producto de la combinación de elementos en estado sólido. Hay muchos ejemplos de esto, los vamos a repasar inmediatamente. Tenemos acero, álnico. Esto tiene propiedades magnéticas y se utiliza, por ejemplo, para hacer micrófonos. El latón, que se utiliza para hacer tuercas. Bronce se utiliza para hacer manillas, adornos, distintas cosas. Oro blanco para la joyería y magal. Una aleación bastante importante, el magal se utiliza para hacer instrumentos quirúrgicos y carrocerías. Mezclas heterogéneas. Como ven, a simple vista yo distingo que hay varios componentes. Puede que no sepa los elementos que lo compone o cada uno de los compuestos, pero yo a simple vista, sin mayor análisis, sé que el granito, por ejemplo, que es esta fotografía de acá, está formado por distintos tipos de roca. Los ejemplos de una suspensión, ¿cierto? Aquí tenemos una mezcla de piedra, arena y agua. A simple vista, ¿cierto?, yo veo tres fases. Y en los coloides no puedo distinguir, ¿cierto?, de forma tan fácil esta mezcla. Y tenemos ejemplos: la gelatina y la mayonesa. Cambios de la materia. Tenemos cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son los más fáciles. Son transformaciones que alteran solo el aspecto de la materia, o sea, cómo yo la veo por fuera. Los cambios químicos son transformaciones de su composición, por lo cual se generan otras sustancias. Vamos a ver algunos ejemplos. Cambios físicos. Tenemos un estado inicial, agua líquida, y la congelamos, ¿cierto? Pasa a estado sólido, pero sigue siendo agua. Químicamente no cambió el agua. Por lo tanto, los cambios de estado del agua, sólido, líquido y gaseoso, son ejemplos de estado físico. Romper una botella, aplastar una lata, fundir chocolate, fundir un metal, derretir mantequilla. Esto es un termómetro que en su interior tiene mercurio. El mercurio a temperatura ambiente está en estado líquido. Cuando se calienta el termómetro, se expande el mercurio y sube por este capilar. Ese es también un ejemplo de cambio físico. ¿Cómo reconocer un cambio químico? Debe existir desprendimiento de gas, formación de precipitados, y vemos dos fases, liberación o absorción de calor,
se puede observar efervescencia o cambio de color. Algunos ejemplos de cambios químicos. La combustión, como se ve en esta imagen, vemos, ¿cierto?, madera, la cual, ¿cierto?, con un combustible reacciona en presencia de oxígeno y que produce cenizas, agua, dióxido de carbono y libera luz y calor. La corrosión. Si dejamos a la intemperie algunos metales como hierro, estos se pueden deteriorar y adquirir una coloración rojiza. ¿Qué es lo que sucede? El oxígeno reacciona con las partículas del metal, formándose un compuesto diferente llamado herredumbre o óxido de hierro, que es lo que observamos aquí nosotros a simple vista. El proceso señalado se puede acelerar cuando los metales están expuestos a humedad y a altas concentraciones de sal. La descomposición, ¿cierto?, se produce debido a la acción de microorganismos, los que en las condiciones adecuadas de humedad, por ejemplo, degradan la materia orgánica, que puede ser de plantas o de animales, y producen nuevas sustancias que son liberadas al ambiente. La descomposición es muy importante para que existan nutrientes en el suelo. La fotosíntesis es la transformación de la energía lumínica a energía química. Y la respiración celular, esto ocurre, como dice, en las células, ocurren unas reacciones químicas donde se degradan los nutrientes que ingresan a ella y, por ejemplo, la respiración celular aeróbica de la glucosa reacciona con el oxígeno produciendo dióxido de carbono, agua, energía y una sustancia llamada ATP que permite el funcionamiento, ¿cierto?, dentro de nuestro organismo. La fotosíntesis, recuerden que para que pueda desarrollarse necesitamos los nutrientes del suelo, agua y dióxido de carbono. ¿Y qué se va a producir? Oxígeno y glucosa. La glucosa, ¿cierto?, es la energía química que va a aprovechar la planta para su desarrollo y el oxígeno lo va a liberar hacia el ambiente y va a ser aprovechado por nosotros. La respiración de las células ocurre tanto en plantas como en animales. Y aquí está descrito el proceso. El azúcar y el oxígeno, ¿cierto?, van a producir agua y dióxido de carbono. Esta es la primera parte para apoyar la actividad número 3. Voy a hacer otra clase sobre métodos de separación de mezclas. Si quedaron dudas, no duden en escribir. Que estén bien.